Buenos días a todos. Desde Forbis Mazars, pues agradecemos específicamente a todas las personas inscritas a este webinar. Sin lugar a dudas, pues este es uno de los elementos que entramos propiamente a revisar de cara al cierre de año fiscal. A través de esta sesión del día de hoy, pues vamos a hablar propiamente de 8 temas que consideramos importantes compartir a ustedes durante el espacio propiamente de este webinar. De tal manera que sean elementos que de alguna manera pues sean de vital importancia respecto a todos los elementos que debemos tener en cuenta al cierre de los estados financieros y efectivamente estos elementos que vamos a considerar tanto para la provisión del cálculo de la provisión de renta y respecto a esos elementos pues llegar al cierre de año fiscal con la proyección y la declaración definitiva del impuesto de renta y complementarios. Estaremos abordando pues específicamente la importancia del cierre contable y su revisión previa. Hablaremos de la determinación del costo fiscal de los activos. Hablaremos del concepto de depreciación de activos. Haremos también referencia a las cuentas por cobrar y al concepto de deterioro. Vamos a hablar también de algunos elementos formales a considerar y dentro de estos elementos ya propiamente hablando lo que es impuesto de renta, estaremos ahondando sobre lo que es propiamente la determinación del sistema ordinario, haciendo una abstracción pues propiamente lo que tiene que ver propiamente desde el punto de vista fiscal frente al tratamiento de ingresos, costos y deducciones. También estaremos hablando de rentas exentas, algunas rentas gravables, otros conceptos que pues, consideramos importantes tener en consideración pues, para efectos del cierre de año fiscal y hablaremos propiamente de forma muy detallada de lo que tiene que ver con pagos al exterior, considerando pues el marco que hoy en día tenemos en Colombia frente a operaciones de comercio exterior que pues realmente son vinculantes frente a la determinación del impuesto de renta. Entonces, la primera parte, donde vamos ya adelante, vamos a arrancar con importancia del cierre contable y su revisión previa. Entonces, avanzamos, por favor. Entonces aquí, propiamente, pues tenemos que tener una retrospectiva, propiamente, cuando estemos viendo el cierre de estados financieros a 31 de diciembre, determinar todos los elementos de cumplimiento, perdón, de cara al cierre contable y empezar a buscar específicamente todos los elementos de criterio fiscal que sean determinantes propiamente pues a todos los elementos que tienen que ver con el cierre. Aquí hablamos de 3 enfoques, hablamos de la conciliación de cuentas, vamos a hablar de depuración de gastos y vamos a hablar de cumplimientos de tipo formal. Desde la perspectiva de conciliación de cuentas, pues aquí claramente lo que hay que hacer desde el punto de vista al cierre de estados financieros es hacer la verificación de revisión y verificación propiamente del contenido de todas las partidas y criterios que se reconocen integralmente en la contabilidad, hacer una verificación efectivamente de todos los registros que correspondan específicamente pues según la naturaleza de cuenta, y en caso de que existan algunos elementos que sean susceptibles de ajustarse o reclasificarlas, pues efectuarlas evidentemente previos a la elaboración de los estados financieros. De esto específicamente, pues consiste en realizar también todos los procesos de verificación y conciliación de cuentas, junto con los correspondientes soportes. Aquí es importante hablar propiamente de todo lo que tenga que ver con las cuentas bancarias o posiblemente los instrumentos financieros, donde existan propiamente inversiones en entidades donde propiamente haya un nivel de control financiero, tales como bancos o instituciones financieras de reconocido valor técnico, realizar todos los elementos documentales para determinar específicamente pues, los saldos que puedan corresponder específicamente en primera medida al valor de la inversión o al depósito bancario y seguramente lo que tenga que ver específicamente con todos los elementos que posiblemente vinculen propiamente anticipos de impuestos o en algunos casos propiamente los rendimientos que puedan originarse propiamente de algunos elementos que se puedan tener, como por ejemplo el caso de una inversión en un CDT que posiblemente a 31 de diciembre haya tenido de alguna forma una porción de ingresos pagados y otros que seguramente por el marco técnico contable estén asociados propiamente al reconocimiento de los ingresos que efectivamente origine ese rendimiento. Esto sin lugar a dudas, pues específicamente hay que desarrollar todo un proceso de conciliación
para determinar específicamente no solamente los saldos de carácter, digamos, desde el punto de vista contable, sino también empezar a salvaguardar algo que desde el punto de vista fiscal se determina propiamente como todos los elementos bajo los criterios propiamente del valor patrimonial que puedan tener tanto los activos o pasivos. Desde esta perspectiva, pues todos los efectos de conciliación terminan ser evidentemente vinculantes para todos los efectos que tienen que ver propiamente de cara al cierre de año fiscal, partiendo efectivamente como lo determina pues propiamente el lineamiento normativo colombiano a través del artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que pues para todos los efectos, evidente el marco técnico de reconocimiento contable es el estándar IFRS, donde específicamente pues partimos como parte de los elementos de criterio de reconocimiento contable para la preparación de las declaraciones tributarias. Aquí en esta parte ya, digamos, entrando propiamente a lo que es impuesto de renta, cuando hablamos de depuración de gastos, pues estamos hablando de todos los elementos que han tenido un reconocimiento a título de costos y gastos durante el año, donde tenemos que empezar a hacer efectivamente todos los temas de revisión para determinar propiamente todos los elementos que puedan originar posiblemente depuraciones en la determinación de la renta del periodo. Es empezar a hacer la revisión y los procesos de identificación de los costos o gastos que posiblemente respecto al proceso de conciliación de cuentas estemos analizando y que en algunos de ellos pues específicamente no cuenten con los soportes o los respectivos documentos que de alguna manera tengan de alguna forma determinar la realidad o el concepto documental en el cual se sustentan efectivamente dichas erogaciones y adicionalmente pues hacer la verificación efectivamente del cumplimiento de la correcta aplicación de la retención en la fuente cuando específicamente surja la obligación de someter efectivamente a la dinámica del anticipo del impuesto pues se ve efectivamente pues recaudado mediante el mecanismo de retención, lo que permite pues propiamente empezar a hacer una identificación respecto a esa planeación que específicamente se convertiría propiamente en la determinación de las partidas que originarían posiblemente los posibles ajustes o eliminaciones que tendríamos que entrar a revisar y a realizar en la determinación de la renta líquida. Ya más adelante vamos a hablar específicamente de los elementos a nivel de costos y deducciones que debemos considerar específicamente pues, para la determinación propiamente del impuesto de renta. Sin embargo, aquí ponemos a consideración que es importante específicamente de cara al cierre contable, empezar a ajustar efectivamente el lineamiento de todos estos elementos que de alguna manera resultan ser vinculantes desde la perspectiva propiamente de la verificación y control de conciliación de cuentas, la verificación y control de que existan efectivamente todos los elementos probatorios, más allá efectivamente de lo que son las facturas de venta, en algunos casos efectivamente que exista un contrato o las correspondientes órdenes de servicios y demás elementos vinculantes que permitan evidentemente soportar la realidad del costo de deducción que se ha pretendido tomar efectivamente en la determinación del impuesto de renta. De esto nos lleva específicamente a hablar de un tercer bloque, que es todo lo que tiene que ver efectivamente con la parte de cumplimiento formal. Desde el punto de vista fiscal, pues básicamente entendemos que todo lo que de alguna manera sea susceptible de vincularse o que efectivamente tenga un tratamiento fiscal, pues evidentemente por regla y por cumplimiento normativo, pues hay una serie de obligaciones que efectivamente pues debemos considerar pues para determinar propiamente todos estos elementos que debemos considerar pues para determinar todos los elementos que puedan vincularse a esa preparación de la declaración de renta. Aquí es importante pues desde el punto de vista de cumplimiento formal revisar efectivamente en aquellos pagos que efectivamente correspondan a importación de tecnología, verificar específicamente el registro de contrato de importación de tecnología ante la administración tributaria, en el caso efectivamente cuando haya lugar efectivamente hacer el proceso propiamente de verificación y de registro ante la administración tributaria cuando se cumpla específicamente con estas condiciones, la emisión de los documentos soporte electrónicos que efectivamente pues están asociadas a la realización de operaciones con no ligados a facturar y en aquellas operaciones donde específicamente se realicen con operaciones con no residentes. Además de esto, pues está efectivamente la verificación y cumplimiento de los requisitos formales, que está asociado efectivamente a los establecimientos permanentes. Aquí podemos hacer también una referencia en aquellas sucursales de sociedad extranjera,
donde específicamente pues hay que hacer efectivamente un tema adicional que es el estudio de atribución de rentas y verificar todos los elementos que de alguna manera sean vinculantes pues para establecer propiamente los criterios de identificación y que sean susceptibles de tener efectivamente posiblemente un impacto en materia de impuesto de renta. Dentro del cumplimiento formal, pues también tenemos efectivamente el cumplimiento de la obligación formal de la transmisión de la nómina electrónica, la cual se hace de manera periódica mensualmente a la administración tributaria. Aquí es importante pues verificar específicamente que se haya cumplido y que efectivamente la información en primera medida se haya transmitido de forma correcta. Uno, que todos los elementos de información contenidos allí pues se presenten razonablemente, efectivamente pues con todos los elementos que contractualmente tenga el trabajador mediante vínculo laboral pues con la compañía en la cual trabaja y que específicamente todas las condiciones de pago contenidas allí pues efectivamente se encuentren acordes específicamente pues propiamente a lo que es la sumarización o la recopilación de todos los datos que efectivamente están asociadas a las condiciones de pago que el trabajador tenga durante el año y que para la compañía efectivamente sea susceptible de constituir propiamente pues los pagos laborales como parte de los criterios de deducciones que propiamente están asociados a los pagos laborales. Y en general, pues efectivamente todos los elementos que de alguna manera puedan de alguna forma determinarse en elementos probatorios para soportar efectivamente transacciones que efectivamente pues la compañía realice dentro del curso y pues efectivamente materialicen el cumplimiento de obligaciones que puedan llegar a tener durante diferentes terceros, bien sean nacionales o no residentes o posiblemente partes relacionados o vinculados económicos al cierre del año contable. Aquí es importante no solamente hablar de que exista efectivamente una factura, sino que se cumplan con todos los criterios que de alguna manera vamos a hablar más adelante en criterios propiamente de cumplimiento formal, tales efectivamente como puede ser efectivamente el registro del contrato, la emisión del documento soporte, la aplicación de la retención en la fuente, cumplir propiamente con el marco normativo del régimen de transferencia y otro tipo de serie de obligaciones que propiamente en el caso ya cuando estemos hablando de pagos al exterior vamos a profundizar con un poco más de precisión efectivamente sobre estos temas. Entonces, hasta aquí básicamente es la primera parte de los elementos que debemos considerar de cara a revisión del cierre contable. Vamos al siguiente punto, por favor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Dándole continuidad al tema de la competencia del día de hoy, pues efectivamente seguimos con la determinación del costo fiscal de los activos. Es un punto con demasiada importancia considerando que parte de las deducciones que se van a pretender en los periodos fiscales en los que debamos presentar declaración de renta, pues efectivamente la base de la determinación de ciertas deducciones y costos que se pretendan, pues efectivamente la constituye el costo fiscal de los activos. Entonces, partimos de saber y entender que el costo fiscal de los activos o el monto sobre el cual se deberán declarar los activos para efectos tributarios y al cierre de cada año o periodo gravable, estará constituido efectivamente por su costo fiscal, de acuerdo con las reglas que nos establece el mismo Estatuto Tributario en su título primero del libro primero. Entonces, si quieres, por favor, continuamos a la siguiente diapositiva y ya vamos a profundizar un poco más acerca de cómo vamos a determinar el costo fiscal de ciertos activos. Nosotros en este espacio quisimos concentrarnos un poco más en lo que van a ser los activos móviles y los activos fijos, em, pues de acuerdo con las operaciones recurrentes y de acuerdo con el ejercicio que nosotros venimos desarrollando, pues efectivamente em, vemos la importancia y la necesidad de esclarecer un poco más la determinación del costo de estos activos que como les decía anteriormente, pues es la base de la determinación de muchas de las erogaciones, de muchas de las deducciones que pretendemos al final de cada año gravable. Entonces,
Partimos de aclarar que los activos para efectos fiscales se dividen esencialmente en dos componentes. Los primeros, los activos movibles. En segunda instancia tenemos los activos fijos, donde los activos móviles son aquellos bienes corporables muebles, pues muebles, y los incorporables que efectivamente se enajenan dentro del giro ordinario del negocio o del fin lucrativo que tenga cada entidad económica. Entonces, esto lo tenemos básicamente al concepto de inventarios, ¿vale? Tenemos adicionalmente el concepto de activos fijos, que son los bienes corporables o incorporables, muebles o inmuebles, que no se enajenan dentro del giro ordinario del negocio y que son más bien activos que son utilizados para generar rentas de acuerdo con la actividad económica en la que se posicione la entidad que estemos evaluando en cada momento. Entonces, em, con relación a los contribuyentes que son obligados a llevar contabilidad y están obligados a aplicar los marcos técnicos contables, pues efectivamente los activos movibles son los inventarios y los activos fijos son todos aquellos diferentes a los inventarios y pueden clasificarse o subdividirse en otros tres tipos de activos que podrían ser la propiedad, planta y equipo, la propiedad de inversión y activos no corrientes mantenidos para la venta. Una vez teniendo claro esta división y esta categorización de los diferentes tipos de activos que nosotros podemos tener en posesión de las entidades, pues efectivamente vamos a proceder con la verificación y a aclarar cómo se determina el costo fiscal de dichos activos. Entonces, si quieres, por favor, continuamos a la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva vamos a ver específicamente el costo fiscal o la determinación del costo fiscal de los inventarios, no sin antes tener clara la importancia de saber que existen dos metodologías para determinar cuál va a ser el costo de enajenación de los inventarios. ¿Y por qué es importante esto? Porque de cara al cierre del año fiscal, pues nosotros debemos tener previsto estos análisis y estas verificaciones, donde efectivamente debamos tener claro si existen algunos posibles ajustes que se deban realizar en materia fiscal para lograr llegar a los saldos que efectivamente deban corresponder a las disminuciones que se harán en la determinación de la renta líquida para este año grabable. Entonces, aquí partimos de establecer que existen dos metodologías. La primera, el juego de inventarios periódicos. La segunda, los inventarios permanentes o continuos. ¿Sí? Estos mismos determinados dentro del cuerpo del Estatuto Tributario los podemos encontrar efectivamente en el artículo 62 del Estatuto Tributario, donde el juego de inventarios periódicos efectivamente se compone de un inventario inicial más las compras, menos las devoluciones en compras. A este resultado, pues efectivamente vamos a restar el inventario final y vamos a tener como consecuencia pues el costo de venta efectivo de las operaciones ejecutadas en, en cada periodo grabable. Aquí se hace necesario también precisar y que en un artículo siguiente, en el artículo 63 del Estatuto Tributario, pues efectivamente en el juego de inventarios y una vez determinado estos elementos que acabamos de ver, pues efectivamente las unidades del inventario final no pueden ser inferiores a la diferencia que resulte de restar de la suma de las unidades del inventario inicial más las compras y las unidades vendidas durante el periodo grabable en cada ejercicio. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la medida en la que, si bien existe un costeo, en la medida en la que nosotros nos dedicamos a enajenar inventarios y muy posiblemente esto es un gran componente de la determinación de las erogaciones que nosotros vamos a disminuir en la renta líquida gravable de cada año gravable, pues efectivamente amerita siempre una revisión plena de estos elementos y que estemos cumpliendo efectivamente
pues con los criterios aquí propuestos. Entonces, eh, la segunda metodología, pues efectivamente es un sistema donde podemos manejar a través de tres métodos distintos: el método promedio ponderado, el método de primeras en entrar primeros en salir, el método de últimas en entrar las primeras en salir, ¿sí? Entonces, estas son las metodologías que nosotros podemos adoptar y de acuerdo claramente con las políticas que se adopten a efectos de determinar las operaciones de las entidades jurídicas, pues efectivamente nosotros debemos ser cuidadosos que la metodología que podamos escoger, que para efectos fiscales es permisiva, debemos estar en control continuo para, para asegurar un efectivo cierre contable y fiscal. Si quieres, por favor, vamos a la siguiente. Ahora vamos con otro elemento bien importante, que es la determinación del costo de los activos fijos, donde pues ya en diapositivas anteriores hemos logrado evidenciar sus clasificaciones. Tenemos como primera medida la determinación del costo, que se regula efectivamente en el artículo 67 y 69 y nos clasifica o nos da la clasificación de las siguientes propiedades o de los siguientes activos que están constituidos por los bienes inmuebles, la propiedad de planta de equipo y la propiedad de inversión, y donde efectivamente la misma norma nos establece que el costo o el valor sobre el cual debemos declarar dichos activos es su costo fiscal, y que el costo fiscal pues efectivamente se encuentra determinado de la siguiente forma. Entonces, como lo podemos ver aquí, en primera medida lo que debemos considerar es el precio de adquisición, sumando a este precio de adquisición las adiciones y reparaciones, incluso las mejoras al costo fiscal determinado de la forma anterior, se le van a restar las depreciaciones. Es un punto bien importante que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y a esto le podemos sumar el reajuste fiscal que de acuerdo con las oportunidades que se hayan tenido en periodos anteriores y de acuerdo con las decisiones que se hayan tomado, pues efectivamente pueda impactar en la determinación del costo fiscal de los referidos activos que hemos conversado en este momento. Entonces, siempre tener presente que el costo fiscal está determinado por el precio de adquisición más las adiciones y las reparaciones o mejoras que se hayan determinado, que se hayan tenido que incurrir para que dicho activo pues se encuentre en un uso y en una funcionalidad, y a eso se le restarán las depreciaciones efectivamente calculadas o liquidadas en cada vigencia fiscal. Eh, Adicionalmente, pues tenemos los activos no corrientes mantenidos para la venta, y pues la determinación del costo para estos activos no difiere en mucho con lo que acabamos de validar para los otros tipos de bienes u otro tipo de activos, que es nada más que el precio de adquisición y los costos directos atribuibles a la medición inicial. em, y adicional a esto, pues nosotros podemos restar cualquier deducción que haya sido realizada para fines del impuesto sobre la renta en periodos o vigencias anteriores, para luego efectivamente poder determinar ese costo fiscal de dichos activos a declarar cada periodo grabable. Si quieres, vamos con la siguiente, y aquí parto de explicar un poco la importancia de la determinación del costo de estos activos. Es porque, como lo vamos a ver más adelante, el costo de estos activos nos va a dar la base efectivamente para poder determinar las alicuotas de depreciación según pues efectivamente las limitantes que también vamos a ver muy seguramente en diapositivas siguientes. Bueno, aquí en línea con lo que mencionaba Jaime, vamos a entrar a hablar efectivamente del concepto de depreciación propiamente para los activos fijos. Entonces, la depreciación específicamente consiste pues en la deducción que propiamente pues proviene efectivamente del deterioro contable que se reconoce dentro del componente de propiedad, planta y equipo que comúnmente conocemos. Desde la perspectiva fiscal, pues propiamente la deducción por concepto de depreciación pues permite evidentemente descontarse del impuesto
mediante específicamente pues los criterios de reconocimiento de estos bienes que son utilizados pues propiamente en el desarrollo de la actividad productora de renta, ¿sí? Otro elemento que tenemos que considerar es propiamente la fecha de capitalización del bien, determinar específicamente el componente del mismo, para asimismo específicamente realizar pues propiamente la determinación del valor residual de vida útil, para efectos de determinar pues evidentemente en condiciones de su clasificación pues la correspondiente depreciación respecto a la naturaleza propiamente del bien. Es decir, si estamos hablando propiamente de un vehículo, pues estamos hablando de que en términos contables puede tener, por ejemplo, una depreciación de 5 años, pero para efectos fiscales vamos a tener una depreciación máxima efectivamente en un término porcentual respecto del costo del activo, donde básicamente tenemos una alícuota máxima que tendríamos que entrar a revisar respecto efectivamente a las alícuotas de depreciación anual que tengamos pues para efectos contables. Otro elemento que también podríamos considerar, que es clave tenerlo aquí presente, es que específicamente esta deducción únicamente es aplicable para los contribuyentes de impuesto de renta obligados a llevar contabilidad, como lo determina el artículo 128. También es necesario tener en cuenta el costo del bien susceptible a depreciarse, el cual en la determinación propiamente de este componente, que es efectivamente el costo fiscal, como lo estábamos mencionando minutos atrás, de la determinación de este costo específicamente aquí, desde el punto de vista de reconocimiento fiscal, pues propiamente el IVA no involucra específicamente pues como parte de la determinación susceptible pues propiamente determinarse como base para la determinación de la depreciación para efectos fiscales. En otro caso, pues ese IVA que de alguna manera pueda de alguna manera terminarse, también pues tendría que analizarse específicamente la posibilidad de imputarse específicamente a título de descuento tributario en el caso de que esté asociado propiamente a activos fijos, reales y productivos. Entonces, esto es de forma general, digamos, lo que tiene que ver con el concepto de depreciación. Vamos adelante, por favor. Siguiendo pues específicamente las reglas que nos determina el artículo 131. Pues el efecto corresponderá pues propiamente a la determinación del costo fiscal de los bienes, objeto propiamente de determinación de este análisis, menos el valor residual, que es lo que comúnmente reconocemos pues para efectos de criterio contable como el valor de salvamento. Sobre este valor pues específicamente se determinará el cálculo así determinado pues de acuerdo a la naturaleza del activo como lo mencionábamos pues para determinar propiamente los efectos del cálculo de la depreciación. La vida útil, pues efectivamente será determinada, pues de acuerdo con la técnica contable que hace referencia, pues propiamente al artículo 131. Sin embargo, debemos considerar que en algunas compañías o algunos criterios propiamente de las políticas de reconocimiento contable, en algunos casos no van a ser iguales. Aquí tendríamos que hacer, pues propiamente un análisis para determinar específicamente el cumplimiento de las alícuotas de depreciación, determinando en primera medida si específicamente la vida útil determinada y en función propiamente del término de la depreciación para efectos contables y fiscales, si llegase a ser la misma, pues básicamente no habrían efectos de reconocimiento entre la base contable y la base fiscal. En conclusión, no tendríamos que llevar, digamos, criterios propiamente diferentes. Cuando los criterios de reconocimiento de depreciación fiscal para efectos contables sea inferior a las alícuotas máximas permitidas, digamos, desde el punto de vista fiscal, en ese caso sí tendríamos que de alguna manera vincular un análisis respecto a las tasas máximas de depreciación que tendríamos contenidas en el artículo 137, que ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí efectivamente para efectos fiscales es importante considerar que para efectos de impuesto de renta, son depreciables los siguientes activos: los que efectivamente estén vinculados a la propiedad, planta y equipo, las propiedades de inversión y los activos tangibles que se generen efectivamente en la explotación y evaluación de recursos naturales no renovables, a excepción específicamente de todo lo que tenga que ver con terrenos, y sobre aquellos que efectivamente no le correspondan elementos de criterio de amortización contenidos en el artículo 143, porque propiamente estaremos hablando aquí propiamente de activos intangibles. Los activos movibles, como ya lo habíamos hablado, pues efectivamente no son sujetos a depreciación. Aquí pues efectivamente estamos hablando de las materias primas o los bienes que efectivamente están en vía de producción, transformación o inventarios que efectivamente correspondan a valores mobiliarios. Entonces, en esta medida, pues en estas consideraciones aquí no estaríamos hablando de criterios propiamente de depreciación. Sigamos, por favor. Entonces aquí
ya propiamente hablando en términos de lo que son los criterios propiamente para la determinación de las alícuotas, entramos a hablar propiamente del artículo 137. Aquí, como lo mencionábamos propiamente, pues debemos considerar en primera medida el término de depreciación para efectos contables, compararlo efectivamente con las alícuotas máximas establecidas en el artículo 137, y en los casos donde específicamente los criterios de reconocimiento contable, la alícuota sea de alguna manera, pensemos en el caso de un inmueble, cuyo nivel de política de reconocimiento contable podríamos pensar que fuese 50 años, pues respecto efectivamente lo que nos determina la norma fiscal, nos permite una alícuota máxima del 2,22. Eso nos da aproximadamente un equivalente de 42, 43 años más o menos. En esas condiciones, si lográramos determinar que específicamente el bien inmueble llegase a tener un concepto de presión por política de reconocimiento contable a 50 años, pues fiscalmente no tendríamos que hacer ningún tipo de ajuste, considerando que en todas las condiciones previstas frente al marco de aplicación fiscal, pues la técnica contable prevalecería específicamente sobre el marco fiscal. Quiere decir que en este caso, cuando los términos de depreciación del activo, según su naturaleza, la alicuota propiamente de depreciación o la tasa anual de depreciación no esté por encima específicamente de la alicuota máxima permitida para efectos fiscales, pues prima efectivamente la técnica contable. ¿Cuándo tendremos que ajustar? Cuando específicamente las alicuotas de depreciación para efectos contables van en un menor término de la vida útil comparada específicamente la alicuota máxima permitida para efectos fiscales, como es comúnmente lo que encontramos propiamente en la flota de equipo de transporte. Comúnmente podemos encontrar que hay compañías que dentro de su política de reconocimiento contable, las alícuotas de depreciación máximas van a 4 o 5 años. Para efectos fiscales máximo podemos depreciar o podemos tener un componente de alícuota máxima del 10%. Quiere decir que en esas condiciones, pues la alícuota de depreciación para efectos contables será no deducible y incluiremos efectivamente como parte del elemento de criterio de reconocimiento fiscal la alícuota máxima permitida que pues efectivamente en este caso pues para efectos fiscales corresponderá efectivamente a un importe del 10% respecto del costo del activo. En estas condiciones pues propiamente el gobierno ha fijado pues estas determinaciones a través del artículo 137, que es lo que hoy, de acuerdo a la naturaleza y clasificación de lo que tenemos frente al marco normativo contable y frente a los elementos de máximo reconocimiento de alícuotas de depreciación, pues debemos analizar específicamente estos elementos para de alguna manera no tomar una deducción posiblemente mayor a lo que posiblemente la norma fiscal determine respecto específicamente al marco de reconocimiento contable. Entonces, específicamente tenemos que hacer una revisión en el caso de que tengamos nuevas capitalizaciones o la incorporación de nuevos activos al cierre del año, o si posiblemente tenemos elementos vinculantes que tengan efectos de años anteriores, si encontramos que específicamente haciendo una evaluación específicamente de la alicuota de depreciación o respecto a la fecha de capitalización encontramos posiblemente ajustes, pues tenemos que analizarlos pues para mirar específicamente los efectos frente a la terminación del costo neto del activo al cierre del año fiscal y respecto a los posibles efectos que vayamos a tener hacia adelante o posiblemente efectos que podamos identificar posiblemente de excesos de alícuotas de depreciación que hayamos tomado en años anteriores. Entonces, aquí es importante siempre al cierre y a la determinación del cierre de año fiscal hacer una validación propiamente del inventario de activos fijos, primero para reconocer específicamente el importe que determinó propiamente el costo para la incorporación dentro de los estados financieros. Dos, efectivamente la fecha de capitalización. Tres, la condición propiamente que tiene el activo respecto a su clasificación. Y quinto, respecto ya después de haber realizado efectivamente estas variables de análisis, determinar específicamente todos los elementos de control para determinar específicamente las alícuotas de depreciación para efectos contables y las alícuotas de depreciación máximas permitidas por la norma fiscal para tener el control específicamente de esas deducciones que vamos a tener en la determinación del impuesto de renta. Siguiente, por favor.
Listo, perfecto. Entonces, aquí vamos a continuación a hablar un poco acerca de las cuentas por cobrar, la determinación de su valor por el cual se deben declarar estas cuentas por cobrar. Y vamos también a analizar cómo pueden generarse las deducciones al final del día, derivadas del análisis que podamos hacer de estas cuentas por cobrar, que no es más que posiblemente eh, los deterioros o las posibles bajas o eliminaciones de estas cuentas por cobrar. Entonces, em, partamos del hecho de que lo primero que debemos hacer nosotros para el cierre fiscal es determinar cuál va a ser el costo fiscal sobre el cual vamos a declarar efectivamente nuestras cuentas por cobrar, em, que no es nada más que su valor nominal. Sin embargo, pues efectivamente, en la medida en la que estas cuentas por cobrar tengan un vencimiento amplio y que de acuerdo con las reglas que nos establece el mismo estatuto tributario, pues efectivamente tengan un término de vencimiento mayor a ciertas periodicidades, pues efectivamente los contribuyentes pueden acceder a una estimación cuando se muestre que efectivamente pues el deudor se encuentra atrasado en los pagos de estas cuentas por cobrar que nosotros tenemos. Entonces, aquí lo importante que nosotros debemos considerar es para efectos del cierre son dos elementos y es el primero, la determinación del costo fiscal o por el cual yo tengo que declarar mis cuentas por cobrar. eh, y adicional a esto que tenemos accesos a unos beneficios que es efectivamente aminorar estos costos o este valor a declarar por las cuentas por cobrar en atención al acceso a poder estimar o considerar una provisión por el deterioro de esta cartera. ¿De acuerdo? Eh, y también hago énfasis en la determinación del costo, del valor a declarar de las cuentas por cobrar, porque también tenemos cuentas por cobrar que muy posiblemente dentro del ejercicio de las actividades de las entidades, pues efectivamente se encuentran representadas en una moneda diferente al peso. Entonces aquí también debemos nosotros, o se debe para el cierre, hacer un análisis donde específicamente podamos evaluar que las cuentas por cobrar que vamos a declarar y sobre las cuales se encuentren representadas en monedas diferentes al peso colombiano, pues efectivamente vamos a tener que em, salvaguardar desde el punto de vista tributario las reglas de reconocimiento de dichas cuentas por cobrar cuando tengan en monedas diferentes al peso, que muy posiblemente estas cuentas por cobrar al cierre del ejercicio contable van a estar afectadas por el reconocimiento de una diferencia en cambio que no se ha realizado por el no pago o la no cancelación de estas cuentas por cobrar y que para efectos fiscales pues tendremos que hacer la eliminación respectiva para que nos quede el valor nominal del reconocimiento con la fecha inicial de la TRM sobre la fecha en la cual se reconoció en principio la cuenta por cobrar. Entonces, una vez tenemos claro estos conceptos de que el costo fiscal sobre el cual se van a declarar estas cuentas por cobrar es el valor nominal de las mismas, incluso cuando tenemos cuentas por cobrar en monedas diferentes, pues debemos hacer ese análisis fiscalmente la diferencia en cambio. Pues vamos ahora sí a analizar cuáles son los efectos que pueden tener las carteras que tenemos vencidas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay dos conceptos claves y el primero es que se pueden generar provisiones por deudas de dudoso o difícil cobro, ¿cierto? Y lo otro es que vamos a hacer posiblemente después de ciertos trámites, un efectivo castigo de esta cartera. Entonces, lo primero que nosotros debemos analizar en este caso, pues es efectivamente que esto para efectos tributarios, pues va a recaer al final del día en unas deducciones o en la pretensión de ciertas deducciones que se van a tener que someter a ciertas limitaciones que el mismo marco normativo nos va a entregar. Entonces, si quieres, avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a empezar a ver un poco las reglas que debemos cumplir y que debemos atender en función
de tomar estas posibles deducciones. Y lo primero es que pues efectivamente la cartera que nosotros pretendamos provisionar o castigar según corresponda, pues efectivamente haya constituido en su contrapartida un ingreso fiscal para el contribuyente que reconoce dicha cartera y que adicionalmente, pues cuando nosotros vayamos a hacer el castigo efectivo de esa cartera, pues debamos tener todo el acervo probatorio del trámite que se realizó, de la solicitud y seguimiento del pago de estas cuentas por cobrar. Y que definitivamente pues tenemos probado que el deudor pues efectivamente se encuentra imposibilitado para hacer el pago efectivo de estos elementos. Entonces, a saber, tenemos también dos elementos y para efectos de la provisión de cartera tenemos dos metodologías. La primera es la general, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder provisionar o estimar el 5%, el 10% y hasta el 15% anual según corresponda, atendiendo al tiempo de vencimiento transcurrido entre la fecha de vencimiento de la factura y el cierre de cada ejercicio grabable. Entonces, si lo que tenemos son un vencimiento de aproximadamente entre 3 y 6 meses, pues efectivamente vamos a tener un 5%. Entre 6 meses y un año, efectivamente, pues vamos a tener un 10% superior a esto, el 15%. Adicionalmente tenemos otra metodología que es la provisión o el método individual de provisionar estas cuentas por cobrar, que atienden básicamente a la misma figura de lo anteriormente mencionado, solo que lo vamos a ver por año. Entonces, en el primer año podremos deducir el 33% del costo de estos créditos o de estas carteras y sucesivamente 33% adicionándose por cada año hasta llegar efectivamente al 99%. Entonces, a tener en cuenta estos elementos muy específicos para efectos de poder provisionar y deteriorar la cartera. Entonces, si quieres, continuamos por favor con la siguiente diapositiva. Y aquí, pues claramente todo parte de un marco regulatorio o de una referencia normativa que tenemos aquí en este momento, donde el artículo 145 del Estatuto Tributario nos habla de la deducción de deudas de dudoso o difícil cobro, que es lo que generalmente nosotros conocemos como provisión de cartera. Y adicional a esto, tenemos el artículo 146 que nos habla de la deducción por deudas manifestantemente perdidas o sin valor, que ya el artículo 146 lo que nos indica es ante la imposibilidad de poder cobrar esa cartera, pues efectivamente tenemos la oportunidad, la opción de hacer el descargue de esta cartera, bajarla del patrimonio y efectivamente enviarla al PIG si es que no se ha provisionado o en su totalidad no se ha provisionado y en años periodos se ha tomado esa deducción, o si ya se provisionó en su totalidad en periodos anteriores en virtud del artículo 145 del Estatuto Tributario, pues efectivamente lo que nos queda es hacer una cancelación del efecto patrimonial que puedan llegar a tener estas partidas. Entonces, importante tener esto claro y tenerlo en cuenta para el cierre porque pues efectivamente la cartera constituye uno de los mayores elementos a la hora de evaluar también la situación patrimonial de las entidades para efectos tributarios. Podemos continuar, por favor. Perfecto. Entonces, el quinto elemento de la agenda está asociado a algunos elementos formales a considerar. Aquí vamos a tener, digamos, una aplicación sobre un panorama general, ¿sí? Y aquí me voy a detener a hablar un poco de una forma muy rápida y muy resumida sobre algo que efectivamente debemos considerar al cierre de estados financieros, es efectivamente analizar, en el caso de las compañías multinacionales, y donde efectivamente pues tengamos bajo criterios evidentemente determinados que realizamos transacciones con vinculados o partes relacionadas frente al cumplimiento, lo que tiene que ver en el marco normativo del régimen de precios de transferencia. Aquí comúnmente, pues efectivamente partimos propiamente de la segmentación de la información que está dentro de parte de los elementos de las revelaciones que contienen los estados financieros. Y esa segmentación lo que básicamente nos va a permitir es identificar efectivamente si tenemos operaciones de venta,
si tenemos operaciones que efectivamente impliquen el pago de obligaciones a un posiblemente un vinculado o parte relacionada al exterior que constituya efectivamente costos o gastos. Y respecto a esto, pues evidentemente analizar los efectos tanto desde la perspectiva de costo-gasto que originen efectivamente el cumplimiento de obligaciones que desde el punto de vista contable corresponden específicamente a pasivos. Y en el caso de derechos atribuibles, efectivamente la compañía, en el caso de lo que pueda corresponder a la entidad colombiana, lo que contribuya específicamente a la generación de ingresos, donde sea efectivamente pensemos posibles elementos de prestación efectiva de servicios a vinculados que efectivamente están fuera del territorio nacional. Aquí específicamente, para efectos de la determinación del cierre de año y partiendo efectivamente de esa segmentación y análisis y abordando propiamente lo que compete desde la perspectiva del régimen de precios, pues evidentemente esos son elementos que le competen propiamente a los contribuyentes de impuesto de renta. Entonces es clave que pues, esto parte de forma general bajo efectivamente la responsabilidad de un contribuyente de impuesto de renta. En el caso de vinculados, como lo explicaba en el ejemplo, de vinculados en exterior, o en el caso efectivamente de una entidad colombiana que tenga un vinculado que esté ubicado efectivamente en una zona franca, que también entraría como parte de estos elementos de análisis frente al marco normativo de cumplimiento de precios de transferencia. Dentro de lo que específicamente analizamos, dentro de lo que efectivamente va en el efecto periodo 1 de enero a 31 de diciembre, pues debemos de hacer la segmentación y revisión de esas operaciones y determinar si el patrimonio bruto de esas operaciones y todo lo que esté vinculado a la compañía tiene un importe superior a 100.000 VTs que corresponde a 4.242 millones, pues básicamente ya estamos cumpliendo como parte de los criterios de reconocimiento frente al marco normativo del régimen de precios o ingresos brutos obtenidos superiores a 61.000 VTs, que es más o menos un equivalente de 2.587 millones 132 para el año 2023. En estas condiciones, cuando cumplimos estos topes, pues básicamente ya entramos propiamente a cumplir obligaciones formales frente a la presentación de la declaración informativa que se hace a través del formulario 120 y que, digamos, al cierre del 20, en 2023 frente al año grabable 2022 se presentaron en el mes de septiembre. Frente a esto, pues específicamente viene el cumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración informativa junto con la documentación comprobatoria, que efectivamente pues hay que analizar también las condiciones efectivamente frente a este régimen. Y esto implica efectivamente la presentación del informe local, el informe maestro y el informe país por país, que comúnmente lo hemos conocido como el country by country. Esos elementos pues evidentemente parten de la naturaleza del cumplimiento de esas obligaciones que son importantes validarlas y específicamente a realizar estos análisis, de tal manera que si aseguramos que específicamente las operaciones al cierre del año fiscal y analizando específicamente más allá de lo que tenemos frente al marco de reconocimiento por todos los elementos de cumplimiento bajo el marco normativo IFRS, analizar específicamente esta dinámica de transacciones para determinar posiblemente si dentro del marco del cumplimiento del régimen de precios de transferencia posiblemente no surjan ajustes que de alguna manera puedan vincularse a la determinación del impuesto de renta al cierre del año gravable. Entonces, aquí es importante considerar y tener en cuenta todos estos elementos como para pues, salvaguardar cualquier tipo de elemento de control que sea susceptible de vincularse propiamente a la determinación del impuesto de renta. Sigamos adelante, por favor. Estos elementos, como lo hablábamos, digamos, asociados propiamente al cumplimiento de elementos formales a considerar, que está asociado específicamente a la facturación electrónica, ¿cierto? Aquí pues básicamente esto parte como de forma general de diferentes disposiciones que específicamente pues han quedado reguladas a través de lo que hemos tenido en las últimas reformas tributarias y a lo que efectivamente hoy frente al ámbito de aplicación tenemos como facturación electrónica. Aquí efectivamente, pues la administración tributaria ha realizado, pues evidentemente, una serie de elementos de actualización y de cumplimiento, pues que de alguna manera prevista, pues tiene un control propiamente para la determinación de requisitos para soportar costos, deducciones e impuestos descontables. Entonces, ese es un elemento bien interesante que debemos considerar, pues específicamente, pues para efectos de control de costos o gastos que sean susceptibles de imputarse en la correspondiente declaración de impuesto de renta. Y por otro lado, otro elemento de control que se tiene específicamente, pues del impuesto
a las ventas que se pagan en la adquisición de bienes y servicios grabados como parte pues propiamente de un elemento de control formal. Aquí es importante específicamente realizar, en el caso de operaciones que sean susceptibles de emitirse mediante factura electrónica y con pago a crédito, contar efectivamente con el proceso de verificación de los eventos de acuses de recibo. Entonces aquí está efectivamente el acuse de recibo de factura electrónica de venta y el acuse de recibo de bienes o servicios. Estos elementos se han vuelto efectivamente un mecanismo de acción de control por parte de la Administración de Impuestos, no solamente vinculando algo que ya por norma general ya está vinculado en el artículo 616-1 para efectos de soportar costos y deducciones, sino también un criterio que efectivamente hemos visto mediante doctrina a partir efectivamente de un análisis que efectivamente pues la DIAN ha determinado frente a la vinculación de todos esos elementos de control que han estado vinculados mediante resolución. Respecto efectivamente al cumplimiento formal de estos eventos de acuses, que efectivamente pues no solamente determina la procedencia del costo de deducción, sino pues evidentemente también vincula la imputación propiamente de ese impuesto descontable que pues sea susceptible de alguna manera de asociarse a los impuestos generados en determinado periodo. Otro tema, pues, que está asociado específicamente a lo que está vinculado al artículo 22 de la resolución 42 de mayo de 2020, que es lo que tiene que ver específicamente con la emisión del documento soporte electrónico. Esto efectivamente, pues, entró en aplicación a partir del 1 de agosto del 2022. Ya es una obligación formal específicamente, pues, expedirlo cada vez que tengamos una operación con un sujeto no obligado a facturar. Aquí podemos estar hablando de una persona natural que no ha cumplido con los topes de las 3.500 VTs para volverse propiamente responsable, obligado a facturar y posiblemente recaudar IVA. En esas condiciones hay que hacer efectivamente un cumplimiento, no solamente por la obligación desde la perspectiva solamente lo que le compete a la persona, sino también tener una verificación, en el caso de las personas naturales, verificar los montos de las transacciones al cierre del año y posiblemente solicitarle una certificación para determinar específicamente los importes de operaciones que haya podido realizar con otros terceros. De tal manera que podamos asegurar que específicamente estemos haciendo una transacción posiblemente con una persona que realmente no está obligada a facturar y tener efectivamente un control de verificación en donde en el año efectivamente no haya superado pues un tope de 3.500 VTs. Entonces, resulta ser un procedimiento de control, bien sea por operaciones que puedan suceder en el año o por control previo para realizar posiblemente operaciones y contratar de alguna manera a un tercero en calidad de persona natural y que sea un no obligado a expedir factura. En esas condiciones también el documento soporte electrónico está asociado efectivamente pues a la expedición del mismo cuando se realicen operaciones con no residentes, donde específicamente pues aquí la factura que pueda emitir el proveedor de servicio del exterior para efectos tributarios no es vinculante y en este caso pues la forma de poder soportar los costos y deducciones atribuibles al pago de esos servicios en el ejemplo que les estoy dando pues contará específicamente pues con la expedición del documento soporte electrónico para poder de alguna manera salvaguardar la deducibilidad en materia de impuesto de renta. Como lo hablábamos de la perspectiva de documento soporte, pues las operaciones con personas no responsables de IVA, pues está determinado en el artículo tercero del decreto 522 de 2003. Aquí pues evidentemente es evidentemente el control de verificación propiamente de las 3.500 VTs, que pues al cierre del 2024 pues son aproximadamente 164, 127.500.000 pesos, 500, perdón, en el cual pues se encuentran obligados a expedir factura. En estos casos pues se debe contar adicionalmente en el caso de que sea un trabajador por cuenta propia, pues que se cuente específicamente con los soportes de seguridad social, que específicamente pues sean no responsables de IVA y verificar como mínimo que los aportes respecto a la remuneración pues recibida pues esté pues de alguna manera sobre el mínimo el 40% pues aportando específicamente como este ingreso base de cotización como pues parte de los elementos de contribución propiamente al régimen de seguridad social como efectivamente lo determina la ley. Esto pues con el fin de salvaguardar elementos y acciones de control que posiblemente pueda adelantar en cualquier proceso de la administración de impuestos y pues evidentemente cubriendo y contando específicamente estos elementos formales, pues de alguna manera salvaguardamos posiblemente la imputación de esos costos o gastos que pues sean susceptibles de ser imputados en calidad de deducibles en el correspondiente año. Aquí pues evidentemente está el monitoreo activo
para determinar pues efectivamente que esas personas pues no superen las 3.300 VTs respecto a los pagos efectuados, pues en caso pues como tal, cuando se supere este umbral como lo determina el artículo 177 rayados, pues básicamente ya de lo contrario pues se hace exigible la inscripción en el RUT y obligarse específicamente a volverse responsable de IVA y pues posiblemente pues ya exigir efectivamente la expedición pues de la correspondiente factura electrónica. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente slide, por favor. Daniela, yo creo que si quieres te vuelves a la última del anterior punto. Exacto, no sé si es que de pronto a Mauricio no le llega la señal del último cambio de diapositiva. Nosotros estamos viendo la diapositiva que dice algunos elementos formales a considerar y están los certificados de soporte de obligaciones formales y sustanciales a Aquí nivel dentro de los otros fiscal. elementos y adicionales que debemos considerar está específicamente pues todo lo que tiene que ver con otra serie de obligaciones que evidentemente tenemos que tener en consideración pues para efectos de establecer estos controles de los que evidentemente estamos enunciando aquí y tiene que ver específicamente pues con todos los elementos que de alguna manera están asociados a los temas formales, pero también aquellos que tienen que ver específicamente otros elementos que son tales como certificados, ¿sí? Donde específicamente pues son soporte de obligaciones formales y sustanciales que son pues evidentemente vinculantes para efectos tributarios. Aquí hablamos propiamente de lo que tiene que ver con los correspondientes certificados de retención en la fuente a título de impuesto de renta e impuesto a las ventas, con el fin de asegurar que efectivamente pues no surtan diferencias frente al reconocimiento de los específicamente lo que por su parte puede corresponder específicamente a los ingresos que sean susceptibles de procedimientos de control fiscal para los empleados, en lo que tiene que ver específicamente con la expedición de los certificados de ingresos y retenciones, los certificados también asociados a conceptos diferentes a pagos laborales y todos los demás elementos que puedan constituir, pues evidentemente como prueba formal para la imputación posiblemente de impuestos, como es el caso del GMF, que es la certificación efectivamente expedida por la entidad financiera, de conformidad como lo determina el artículo 115 del Estatuto Tributario, pues para poder vincular efectivamente el 50% de la deducción del impuesto pagado en el año, los certificados correspondientes de donación, en el caso, pues efectivamente para la determinación de la imputación de los descuentos tributarios a los cuales se puede acceder y se puedan determinar, los certificados de dividendos como parte de los elementos pues que también tienen acciones de control no solamente para quien efectivamente decreta y efectúa el pago, sino también efectivamente de quien es el receptor propiamente del pago de los dividendos, los certificados por impuestos pagados en el exterior y efectivamente en el caso de que se hayan celebrado operaciones mediante contratos de colaboración, pues los certificados correspondientes en el caso de la vinculación propiamente de una operación de mandato, como lo determina propiamente el artículo 18 del Estatuto Tributario. De esto, pues efectivamente cualquier otro tipo de elemento que pueda llegar efectivamente a una prueba, evidentemente, y pues para de alguna manera, de una forma tributaria, terminar un elemento vinculante, pues propiamente hacer un proceso de revisión y de conciliación para determinar que específicamente todos los saldos que integralmente hayan sido consignados en la contabilidad, pues no difieran de los importes o elementos que posiblemente se estén vinculando o se estén adhiriendo posiblemente a la determinación de las declaraciones tributarias, donde específicamente aquí
hacemos referencia a lo que tiene que ver con impuesto de renta e impuesto a las ventas, cuando estamos asociando posiblemente todos los pagos mediante el mecanismo de anticipo que se han originado específicamente por efectos de la retención en la fuente. Entonces, básicamente aquí estos elementos de control formal como para considerar actividades de cierre de año fiscal. ¿Quieres? Vamos al siguiente slide, por favor. Perfecto. Entonces, aquí vamos a empezar a aterrizar un poco todos estos elementos que hemos venido conversando a lo largo de este webinar y efectivamente es que al final del día, todos estos elementos de análisis que nosotros debemos considerar eh, en el cierre y elementos de validación y depuración, como lo veníamos hablando, depurar las cuentas, hacer los análisis de las limitaciones, como es el caso de las limitaciones del deterioro de cartera, depreciación de activos fijos. Al final del día, todo esto incide en la determinación del impuesto de renta o de la determinación de la base gravable del impuesto de renta y en la determinación de la renta líquida. ¿Listo? Entonces tenemos un sistema ordinario que no es más que la determinación y la depuración de los ingresos, costos y gastos o costos y deducciones eh, que van a tener impacto y reconocimiento al final del día entre el contenido de la renta líquida para efectos fiscales. Ahora, tenemos también que tener claros los conceptos, sobre todo para los obligados a llevar contabilidad, pues efectivamente eh, saber cómo podemos determinar qué partidas y qué partidas sí y qué partidas no van a constituir ingresos para efectos fiscales y de esta forma poder nosotros mover y mapear algunos ajustes que se deban hacer en la depuración, en la conciliación contable y fiscal. Ahora, para arrancar este último, o estos, parte de estos últimos elementos, pues vamos a considerar lo que corresponde al ingreso. Entonces, el ingreso no es nada más que el dinero que se percibe como contraprestación por una actividad desarrollada, bien sea que se dé por la enajenación de algún bien o porque se está prestando un servicio. Y ahora vamos a comprender en qué momento se realiza el ingreso para estos contribuyentes. Efectivamente, tenemos el artículo 28 que nos establece que para los obligados a llevar contabilidad los ingresos fiscales son los determinados de conformidad con la técnica de actos contables, con algunas excepciones que el mismo estatuto precisa en este mismo artículo. Entonces, pues tenemos algunas diferencias donde o efectivamente no debo reconocer ese ingreso que lo tengo en los estados financieros, pero para efectos fiscales la norma me lo impide reconocer como un ingreso, o que vamos a tener unos efectos temporales donde podemos tener que hoy no reconozco este ingreso como ingreso tributario, pero sí lo voy a reconocer en un periodo futuro atado al cumplimiento de ciertas condiciones, como por ejemplo, una de las primeras excepciones son los ingresos por concepto de dividendos y la venta de inmuebles, donde los dividendos pues efectivamente no se reconocen simplemente cuando yo quiera reconocerlos en la contabilidad como un ingreso, sino que estos se van a dar cuando efectivamente estos se devenguen o se abonen en cuenta en calidad de exigibles, ¿cierto? Este artículo 28 nos hace una extensión o nos abre puertas a que nos traslademos al artículo 27 para poder definir en qué momento reconozco los ingresos por dividendos. Ahora, en la venta de bienes inmuebles, pues efectivamente no sea con la simple negociación o con el simple pacto de un precio o una compraventa, sino cuando efectivamente se dé la escrituración de estos bienes inmuebles. En ese momento voy a reconocer el ingreso por la enajenación de estos activos. Uno de los elementos más comunes también, pues es las mediciones a valor razonable y los ingresos por métodos de participación patrimonial. Y aquí vamos a ver quizás un efecto temporal porque lo que yo tengo como reconocimiento de método de participación patrimonial no es nada más que el movimiento que tengo
en una inversión que tenga en otra compañía y de acuerdo a cómo se mueva el patrimonio en esa entidad, pues efectivamente yo voy a reconocer los efectos de esa inversión en mi contabilidad. Sin embargo, para efectos tributarios, lo que nos dice la norma es, no reconozca usted esos efectos de ingreso por método de participación posiblemente hoy, sí que no, que los va a reconocer en un futuro, cuando ese método de participación posiblemente se traduzca en dividendos o cuando los mismos se traduzcan en posiblemente un mayor valor de precio de venta y vamos a tener efectos de ganancia ocasional o de rentas líquidas según corresponda en la depuración que se dé en ese momento con la enajenación de las acciones. Eh, Vamos, si quieres, a la siguiente diapositiva, por favor, pero aquí lo importante es que tengamos claro que si existen ingresos, que la norma de forma general me dice, los ingresos se van a reconocer en la medida en la que usted los reconozca contablemente, pero hay unas excepciones puntuales. Ahora, dentro del sistema ordinario y dentro del capítulo de los ingresos también tenemos los ingresos no constitutivos de renta, que si bien para efectos tributarios posiblemente son ingresos que yo voy a reconocer para efectos tributarios o fiscales, la misma norma me hace una exención o me hace o me da el permiso de que estos ingresos puedo reconocer fiscalmente, pero van a tener un tratamiento diferente y no me van a generar impuesto de renta o ganancia ocasional, cumpliendo ciertas condiciones. Claramente, dentro de estos ingresos lo que comúnmente nosotros podríamos llegar a ver son las indemnizaciones por daño emergente, eh, donde esas indemnizaciones que nosotros recibimos en dinero, pues efectivamente las aseguradoras, para que estos ingresos que yo perciba en lo que corresponda al daño emergente, pues efectivamente lo que tengo que probar a la administración tributaria en dado caso es, y salvaguardar desde el punto de vista de lo probatorio es, venga, ese dinero que yo recibí de la aseguradora, pues efectivamente lo utilicé para restituirlo e invertirlo en un bien de similares condiciones. Esos son de los elementos que debemos nosotros considerar características puntuales de cada uno de los elementos a validar cuando querramos tener un ingreso y llevarlo como no constitutivo de renta en la depuración del sistema ordinario. Eh, Aquí tenemos un listado de los casos, de algunos casos muy puntuales. Y frente a estas indemnizaciones hay que tener claro que en lo que corresponda al lucro cesante, efectivamente la misma norma sí establece que eso sí va a constituir base gravable del impuesto de renta. Entonces, si quieres, vamos con lo siguiente, por favor. Tenemos la realización del costo. Dentro de esta realización del costo, pues efectivamente las reglas son muy similares cuando hablamos de la realización del ingreso, costo y deducción, porque específicamente la norma lo que dice es, pues vámonos con las normas contables. Si usted reconoció esto para efectos contables, pues para efectos tributarios tendrá los mismos efectos, salvo las excepciones y particularidades que la misma norma establece o las limitantes como ya lo hemos visto y lo que vamos a poder ver una de las limitantes bien interesantes es, por ejemplo, la subcapitalización. Entonces, aquí lo importante que debemos considerar es, para efectos tributarios, procede los elementos contables de reconocimiento de acuerdo con el devengo, pero la norma tiene unas reglas particulares, ¿sí? Tenemos los mismos elementos que pudimos ver y apreciar en el artículo 28 dentro de las excepciones, entonces podemos no andar tanto en este tema. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva, que son las deducciones. Aquí, si ven la diapositiva, tiene una estructura diferente, el articulado no. Entonces, cuando nosotros nos vamos al artículo 105, al 59, al 28, vamos a ver que tienen unas estructuras similares. ¿Por qué? Porque la regla rectora del reconocimiento de los ingresos, costos y deducciones, pues efectivamente es el devengo, salvo las particularidades y las excepciones, como lo podemos ver en el costo, como pudimos ver ahorita en el costo de los ingresos, pues en los métodos método de participación, valor razonable, intereses implícitos, son reglas particulares que me delimitan el hecho de tomar o no estos ingresos, costos o deducciones como partidas tributarias y que me afecten el sistema ordinario de la renta. Tenemos algunas deducciones particulares aquí, de las más importantes, que son las deducciones de impuestos pagados, efectivamente, pues que las encontramos en el artículo 115 del Estatuto Tributario.
Em, Tenemos las deducciones de intereses que son súper importantes en las operaciones de préstamos de endeudamiento también con compañías vinculadas. Y adicional a esto tenemos otra bien importante que son las deducciones de pagos al exterior contenidas en los artículos 120 a 124. Nos enmarca pues ciertos elementos y unas reglas bien particulares para que nosotros podamos tener en cuenta al momento de saber si vamos a tomar estas expensas como deducibles o no, y los ingresos efectivamente como grabados o no. Si quieres, avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver aquí otro elemento bien importante y aquí rápidamente lo vamos a revisar. Es porque dentro de estos sistemas de depuración que tenemos hoy en día vigentes, pues efectivamente tenemos ciertas particularidades y unas excepciones, y dentro de esas excepciones tenemos lo que nosotros denominamos las rentas exentas y las otras rentas gravables. Rentas exentas, efectivamente, mm, lo que nosotros encontramos en el común desarrollo de las actividades económicas de las compañías posiblemente tienen que ver con operaciones con países miembros de la CAN y algunos sectores bien particulares que de hecho pues eso es uno de los beneficios de las rentas exentas, es beneficiar dichos sectores. Como la venta de energía eléctrica, tenemos también las rentas exentas asociadas a la determinación del beneficio neto excedente del régimen tributario especial, las asociadas a todos los temas que tienen que ver con la enajenación de vivienda de interés social. Entonces, estas son reglas bien particulares y bien especiales que si bien las encontramos nosotros dentro del contenido de la depuración de la renta ordinaria, debemos empezar desde el momento mismo del cierre, por decir así, del ejercicio contable, empezar a hacer esas validaciones y recopilar los documentos y los soportes que al final del día me den tranquilidad de que proceden esas rentas exentas y que me las voy a poder imputar de tal forma cuando esté frente a la elaboración de la declaración de renta. Por último, en este segmento, si quieres, avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las otras rentas gravables que no pierden importancia en este sentido, y son las rentas que se dan sin una depuración previa o imputación de costos y gastos, por decirlo de alguna forma, y que se salen de lo que generalmente nosotros conocemos en la depuración. Y aquí tenemos la renta por diferencia en la comparación patrimonial, ¿sí? Que es una de las más comunes, donde pues efectivamente lo que hace en estos momentos pues, el Estado es verificar que las utilidades o las rentas líquidas que yo tenga en ciertos periodos pues no estén por debajo del crecimiento de mi patrimonio líquido al final del día. Tenemos las rentas gravables por omisión de activos, por imputación de pasivos inexistentes, donde aquí pues efectivamente la imputación y la determinación de estos elementos pues efectivamente le aplican las tarifas establecidas en el artículo 240. Y tenemos también, por último y para cerrar este segmento, del beneficio neto excedente del régimen tributario especial tenemos una particularidad, es que este beneficio neto excedente se debe reinvertir bajo las condiciones que establecen, en este caso, el decreto 2150 del 2017. Pero si estas actividades o si estos beneficios netos excedentes no se reinvierten de tal forma, pues efectivamente van a perder la condición que hemos visto en el slide anterior de renta exenta. Por lo tanto, vamos a tener aquí una renta particularmente por el no cumplimiento de estas condiciones. Si quieres, avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor, ya para cerrar este tema. Perfecto. Entonces ya aquí en el último bloque vamos a hablar de otros conceptos que debemos considerar, digamos, de cara al cierre de año fiscal. Y es lo que tiene que ver con la diferencia en cambio. Específicamente aquí son todos los temas de reconocimiento contable que debemos considerar cuando se tienen efectivamente pues activos, pasivos, costos y efectivamente pues ingresos. Aquí debemos reconocer que específicamente pues la norma fiscal prevé que pues todos los efectos de reconocimiento y pues todos los elementos que surjan cuando se realicen pues para efectos contables tanto los activos o pasivos, quiere decir que cuando se originen costos o gastos deducibles o cuando se originen efectivamente pues ingresos, los efectos propiamente de la realización bajo el marco técnico normativo contable pues originará específicamente una diferencia en cambio realizada.
En estos casos también es importante considerar pues, que estos efectos de medición, cuando no corresponda a la realización posiblemente del recaudo de la cuenta por cobrar o posiblemente al cumplimiento de la obligación, en el caso de los pasivos en moneda extranjera, pues hasta cuando no se dé esa condición de realización para efectos contables, todos los efectos pues, de medición se reconocerán pues, siempre para todos los efectos a la tasa representativa del mercado y pues esto será fijado específicamente pues por la tasa que ha definido pues propiamente el Banco de la República. Entonces, para todos los efectos debemos considerar estos elementos de reconocimiento para efectos tributarios y hacer la diferenciación que dentro del marco normativo fiscal pues únicamente los efectos que originarán gasto o costo o ingreso grabado pues serán efectivamente los elementos que surjan propiamente de la realización. Por otro lado, vamos a hablar de la subcapitalización. Si quieres, avancemos, por favor. Y en la subcapitalización, aquí pues hacemos referencia pues de las operaciones de endeudamiento que podemos tener con vinculados económicos nacionales o extranjeros, donde básicamente pues partimos de un control que propiamente pues es dos veces el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior para determinar pues posiblemente la limitación de efectivamente el componente de pago de intereses, ¿cierto? Sobre aquellas operaciones que se hayan tenido efectivamente y que hayan sido, pues propiamente mediante un concepto que haya originado deuda y determinar específicamente este límite. Cuando no aplica específicamente, pues evidentemente sobre contribuyentes que pues están sometidos a la inspección, vigilancia y control de la superintendencia financiera, y tampoco se aplicará efectivamente en compañías que estén en periodo improductivo, de acuerdo pues efectivamente con lo que nos dice el Decreto Único Reglamentario 1625. Y es importante aquí tener en cuenta la diferencia en cambio que puede originarse efectivamente en el pago de intereses que pues, de alguna manera puedan originarse en moneda extranjera, como lo enunciamos efectivamente en la dinámica del artículo 288 cuando hablamos específicamente de la diferencia en cambio. Ya siguiendo efectivamente pues lo que tiene que ver con pagos al exterior, y aquí para cerrar pues propiamente va a quedar como referencia parte del material que estamos evidentemente compartiendo el cierre de nuestro webinar. Son todos los elementos de control que específicamente pues están asociados a todas las operaciones de pagos al exterior, donde tenemos que hacer específicamente un análisis de verificación y control de todos los elementos que posiblemente puedan constituir primero servicios por pagos de importación de tecnología, donde efectivamente es obligatorio el registro del contrato y determinado en las condiciones previstas que determina la ley, que es efectivamente pues dentro de los 6 meses a la suscripción del contrato, o posiblemente la adición al contrato registrada entre los 3 meses siguientes en el momento en que sea efectivamente una adición al contrato. ¿Esto para qué? Para salvaguardar efectivamente la deducibilidad propiamente de estos niveles de operaciones que de alguna manera impliquen importación de tecnología. Tenemos también específicamente la obligatoriedad de la práctica de la retención en la fuente cuando efectivamente en el marco de lo que determina el artículo 121 del Estatuto Tributario determina propiamente sobre las reglas que de alguna manera se consideran ingresos de fuente nacional y donde específicamente estas operaciones de pago al exterior pues estén efectivamente sometidas a la retención en la fuente, pues efectivamente para acreditar la posibilidad de deducir estos costos o estos gastos, pues sin lugar a dudas específicamente tenemos que hablar de la aplicación de la retención en la fuente. Como lo enunciamos también en el tema de cumplimiento de requisitos formales, la expedición del documento soporte electrónico también es vinculante pues para efectos de soportar efectivamente costos y deducciones por pagos al exterior. Y también es importante pues determinar específicamente que de estos criterios pues propiamente las acciones de control formal pues efectivamente pues tienen un efecto vinculante frente a lo que pues posiblemente nos determine la posibilidad de imputar ese costo gasto en la terminación del impuesto de renta. Entonces aquí pues digamos para efectos de concluir todos los efectos que hemos hablado a lo largo de esta sesión, pues siempre es importante que podamos considerar pues que todos los gastos que efectivamente estemos asociados y que estemos de alguna manera analizando para efectos de cierre, pues tengan efectivamente una relación de causalidad. Cumplir adicionalmente con todos los temas de cumplimiento de regulación cambiaria, como lo determinan pues propiamente el artículo 19. El artículo 123 frente al efecto del registro del contrato cuando estemos en operaciones de importación de tecnología.
hablar propiamente y hacer el proceso de verificación de operaciones cuando se tengan, pues, evidentemente, transacciones o operaciones con vinculados económicos y realizar específicamente el análisis bajo el cumplimiento del régimen de precios de transferencia, la expedición del documento soporte, perdón, en las operaciones realizadas con, evidentemente, no residentes o posiblemente partes relacionadas o vinculados, y además, pues adicionalmente, pues conservar todos los soportes respectivos que prueben específicamente la realidad del gasto. Es decir, que haya más allá de la factura que posiblemente emita la persona no residente, pues tener efectivamente documentos adicionales como contrato, órdenes de servicios y demás documentación que pueda de alguna manera salvaguardar y poder probar la existencia de esos servicios y de que específicamente surge la necesidad de pagarlos a razón propiamente pues de la vinculación de estos elementos que puedan tener en el desarrollo del objeto social de las entidades o de las compañías en Colombia. Entonces, estos elementos aquí, digamos, como para concluir y cerrar específicamente, pues todos los elementos que aquí estamos describiendo como parte de los elementos de control de cierre de año fiscal. Los pagos al exterior, pues como ustedes pueden ver, tiene muchísimos elementos de acciones de control y mecanismos de cumplimiento formal, en donde en ausencia de alguno de ellos, pues posiblemente podamos de alguna manera comprometer la deducibilidad del pago. Entonces aquí es importante antes de hacer el cierre contable, hacer un barrido y hacer una preparación efectivamente de todos esos elementos de control formal para garantizar específicamente la integridad de las cifras en los estados financieros, pero también salvaguardar elementos de control fiscal que efectivamente, pues en temas de cumplimiento formal, debamos asegurar en el momento de la terminación de la provisión y ya cuando efectivamente lleguemos a la instancia de la preparación de la declaración de renta. Entonces, pues esto es lo que teníamos como para comentarles de parte del equipo de cumplimiento tributario de Forbis Mazars. Esperamos que esta información pues haya sido útil de forma general. De igual manera como lo expresamos al inicio de esta sesión, pues este material será compartido a todos ustedes como parte de un elemento pues que les puede ayudar a ustedes como unos elementos de control que puedan tener propiamente al interior de sus compañías o quienes efectivamente trabajen como asesores independientes. Por lo demás, pues muchas gracias por el tiempo y pues cualquier otra actividad que tengamos en nuestros enlaces de nuestra firma los estaremos compartiendo y gustosamente invitándolos a todos ustedes. Y de nuevo, pues muchas gracias por su asistencia y por su atención.